Bueno, Bueno, ahora sí, formalmente, todos conectados. Eh, este último encuentro, que vamos a repetir lo que estábamos conversando con el compañero, en el turno mañana está programado en el cronograma de encuentros y de actividades semanales. Normalmente tenemos dos encuentros por la tarde y uno por la mañana antes de cada trabajo práctico para dar la posibilidad a quienes no pudieran conectarse a la tarde, tener la posibilidad de conectarse en vivo a la mañana. La semana que viene ya les queda disponible el trabajo práctico obligatorio uno, ¿sí? A partir del martes 21 a las 0 horas ya queda disponible hasta el lunes 27. En unos minutos van a estar recibiendo un recordatorio por el foro, donde les recuerdo que la semana que viene ya queda habilitado el primer trabajo práctico y que además, para poder rendir este primer trabajo práctico, necesitan tener condición de regulares en la materia. Tener condición de regular en la materia implica haber realizado por lo menos el 70% de las actividades que se propusieron hasta ahora. Esas actividades de consolidación que semanalmente yo iba dejando los distintos cuestionarios mm, constituyen las actividades para la regularidad. Es decir, que de las 6 clases, que hay 6 cuestionarios, incluido el de la primera, que tenía que ver con una verificación de lectura nada más, tienen que tener realizados por lo menos 4 para estar en condiciones de que la semana que viene, cuando quieran entrar a resolver el trabajo práctico obligatorio, puedan resolverlo, para estar en condición de alumno regular. Quienes no hayan podido, por distintas cuestiones hasta ahora, regularizarse en la materia, es decir, que no se han podido realizar las actividades, algunas todavía están disponibles en el transcurso de esta semana, además de la que quede disponible, la que queda visible a partir de hoy, visible a partir de hoy. Y si no pudieran regularizar su situación, les queda ausente en el primer trabajo práctico obligatorio, pueden regularizar su situación en la segunda mitad del cuatrimestre, rendir el segundo trabajo práctico y después, a fin de cuatrimestre, recuperar este primero al cual les queda el ausente por no haber llegado a la regularidad y por lo tanto no haber quedado habilitado a rendirlo. Cualquier duda, yo ahí en ese mensaje también les digo, pueden dejar cualquier duda, consulta en el foro que quede habilitado de la última semana. Está funcionando bastante bien el campus y las notificaciones, con lo cual recibo eh, las notificaciones de publicaciones nuevas. Y de todos modos, la semana que viene, también cuando esté habilitada la solapa de el trabajo práctico obligatorio, tendrán un foro que se llama Foro sobre el trabajo práctico obligatorio para dejarme cualquier consulta o duda técnica que tengan antes de realizarlo. Algo importante a partir de esta semana, bueno, el cuestionario de esta semana, la actividad de consolidación de esta semana, y preparándonos mm, de alguna forma como practicando para el trabajo práctico obligatorio, el cuestionario de esta semana va a tener un tiempo, es decir, no solo va a estar abierto toda la semana, sino que cuando una vez que ustedes ingresan, les va a aparecer a la derecha arriba un relojito con un cronómetro que va a ir en cuenta regresiva. El cuestionario de esta semana tienen como, no sé, como creo que es 240 minutos, 4 horas que se los dejé abierto. O sea que una vez que ingresan, tienen 4 horas para resolver el cuestionario. Si ustedes abrieron el cuestionario y transcurrido ese tiempo no lo enviaron, se envía automáticamente con las respuestas que tengan. Del mismo modo sucede con la evaluación, ¿sí? Con el trabajo práctico obligatorio de la semana que viene. El trabajo práctico obligatorio de la semana que viene es por tiempo, o sea, tienen toda la semana próxima, desde el martes 21 al lunes 27 a las 23:59, para decidir cuándo realizarlo, pero una vez que ustedes ingresen al cuestionario, van a tener un cronómetro para resolverlo ahí les va a decir como entre 100 va a decir 150 minutos. En verdad está preparado para resolver en menos de 2 horas, pero les damos como un margen por si alguien necesita tomarse un poco más de tiempo. Con lo cual les va a quedar el cuestionario 150 ¿cuánto es minutos. entonces? 150 minutos, son 2 horas y media que les queda el cuestionario el de la evaluación abierta. Está preparado para resolver en 1 hora y media, 1 hora 45 el cuestionario. Pero les damos como una ventanita
sobre todo porque es el primero con tiempo, una ventana de margen para que puedan resolverlo tranquilos. Sí tienen que recordar esto que tienen un solo intento en el trabajo práctico obligatorio y el tiempo. Es decir, que cuando ustedes se dispongan a hacer la evaluación, planifíquense de manera que cuenten con el tiempo disponible para estar 2 horas sentados delante de la computadora o sentados delante del teléfono en el medio que lo resuelvan para poder realizar la evaluación, ¿sí? La semana que viene, en la franja horaria que quieran, en el transcurso de que el cuestionario esté disponible, ustedes que se organicen, que decidan, yo tengo 2 horas, voy a resolver ahora el examen el trabajo práctico obligatorio de inglés. Este trabajo práctico obligatorio va a ser como venimos trabajando. O sea, ustedes van a entrar al cuestionario, van a tener un texto en inglés y sobre ese texto en inglés van a tener actividades. Las actividades del mismo tipo que venimos trabajando hasta ahora, aunque a veces en esas prácticas semanales hay algunos ejercicios que se hacen como muy largos porque les pongo más cantidad de consignas para practicar más determinados temas, pero básicamente van a tener una actividad de anticipación, como trabajamos hasta ahora, esto de qué elementos paratextuales podemos encontrar, visualizar en el texto, la elaboración, a partir de esto de observar los elementos paratextuales, la elaboración de la hipótesis de lectura en 25 palabras más o menos, que ustedes expresen sobre qué tema creen que van a leer. Hago hincapié en este creen, porque hay muchos que cuando se les pide la hipótesis de lectura ponen un párrafo extensísimo sobre el tema. Esto quiere decir que el texto ya lo leyeron y me están explicando temas que están incluidos en el texto. Hay que recordar que en la hipótesis de lectura, esto es una hipótesis, es expresar sobre qué tema creemos que vamos a leer. A partir de mirar el título, el subtítulo, encabezados en negrita, tipografía, imágenes, eh, encabezado, pie de página, todos los elementos paratextuales que pueda tener este texto, pero sin leer todavía el texto. Y luego se pasa a la fase de lectura, donde trabajamos como hasta ahora voy a abrir justo un cuestionario para ir revisando, cuando trabajamos hasta ahora con cognados, con estas palabras transparentes a partir de una lista. Uy, me quedo acá tila. Aquí, rato. Tenemos cognados, tenemos estas frases sustantivas que se les proporciona para que ustedes presenten un equivalente en español, una explicación con sus palabras, una explicación breve, ¿eh? No tiene que ser larga esa explicación de estas frases sustantivas. Y después un ejercicio de categorías gramaticales, de determinadas palabras terminadas con ing o con ed o con ly si son sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. Y hoy Disculpe, les va... profe, ¿podría volver al anterior, el ejercicio anterior, ese de palabra sustantiva que no entendí? Ah, espera que te abro el de la semana pasada O para sea, mostrártelo en el cuestionario. Eh, Frases sustantivas que les quedan, es una serie, son cuatro o cinco, son cuatro en este caso, frases sustantivas extraídas del texto para que ustedes expliquen, y con el número de línea, para que ustedes expliquen con sus palabras cuál es el significado de estas frases en este contexto, ¿no? Como en el de la semana pasada, que era sobre Circular Economy, teníamos, no sé, Waste Management, Higher Quality Government, Safe Limits y High Impact Sectors. Más allá de lo que vos, a lo mejor si hay alguna palabra que no conozcas, puedas buscar en el diccionario el significado de estas frases sustantivas en contexto, ¿no? Este Waste Management, acá, em,
en la línea 11 se refiere como a la gestión, a la administración de residuos, de basura, ¿no? Waste es todo lo que sea basura, desperdicios, residuos. Eso se refiere con explicar con sus palabras esta frase. Nos quedaron, esta actividad queda disponible a partir del texto de la semana pasada, en la clase 5, ahora en la clase 6 también, van a tener que practicar este mismo ejercicio. Bueno, entonces en esta segunda etapa de lectura tenemos cognados, eh, frases sustantivas, categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio, y Y eso puntualmente, ¿qué ejercicio hay de eso? De las categorías gramaticales. como también los que tenías en la clase 5, por ejemplo, que tenés distintas palabras extraídas del texto con el número de línea, y tenés opciones para que vos pongas al lado mm, qué categoría gramatical corresponde. Siempre te ponen el número en línea, porque no, bueno, no es el caso en este de esta palabra que estamos viendo de significantly, que es un adverbio y que sea por ahí en una o en otra línea, va a ser un adverbio porque termina en ly con este sufijo mente, pero a veces las palabras terminadas con ing o con ed, que pueden ser, no sé, las palabras con ing que pueden ser verbo, sustantivo o adjetivo, depende de qué ubicación en la oración, depende de qué contexto, tienen una u otra categoría, pertenecen a una u otra categoría gramatical. Y esta semana, ahora ya en un ratito lo vamos a presentar, un ejercicio más que es verbos modales, que es una categoría de verbos. Entonces, Disculpe, profe, dígame, con respecto a esto mismo, antes de avanzar, ¿sí? esto de las categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo, Sí. ¿hay algún apunte que en especial? Tienen en la clase 5 ahora en la clase de esta semana, sí, en la clase 5 hay un video explicativo, para que ahí te muestro, de cómo ir deduciendo a partir del contexto la palabra cómo está funcionando. Si, no sé, si la palabra packaging en la línea 21 está como verbo, como empacando, está como empaque, como un sustantivo, o a lo mejor es un adjetivo que está modificando un sustantivo. Por ejemplo, si vamos a la línea 21, acá, in a circular economy, electronic goods are refurbished, water soluble, recyclable, and truly biodegradable packaging becomes the norm. Acá tenemos el packaging, ¿no? Como empaque verdaderamente biodegradable se convierta en la norma. Muchas veces para poder identificar esto, a qué categoría gramatical corresponde, nos conviene a veces hacer esta transferencia al español, hacer explicando sobre cómo sería el equivalente en español, ¿no? Entonces nos suele dar el sentido y sobre todo porque después de packaging tenemos el verbo become, que significa convertirse, entonces ya no podría ser un verbo porque no podrían, un verbo Porque en habría que ver presente. el contexto. Siempre hay que ver el contexto, por eso cuando se les da acá las palabras de a qué categoría gramatical corresponde, tienen el número de línea al lado, porque esta misma palabra en otro contexto puede significar, a lo mejor en el mismo texto, pero en otro lugar que aparezca packaging, puede significar a lo mejor, no sé, empacando, ¿no? Eh, y después tienen preguntas de comprensión. ¿Alguna pregunta siempre, o sea, sobre el contenido del texto en sí mismo? ¿Alguna pregunta por opción múltiple? ¿Alguna para ustedes que respondan produzcan la respuesta? Y por último, mm, la actividad más importante, la que se lleva el mayor puntaje a los efectos resultadistas, es la de la postlectura, es la redacción de esta síntesis conceptual con sus palabras en español sobre las ideas principales del texto, ¿no? Donde ustedes verdaderamente demuestran que comprendieron el texto leído. Todo lo demás es el análisis que se hace para poder llegar a una correcta conceptualización, a una correcta comprensión del contenido del texto, pero eso
es en esta síntesis, por eso muchas veces tiene 40 puntos sobre 100 o 45 sobre 100. Es en esta síntesis donde ustedes demuestran que comprendieron el texto. En esta síntesis que tiene que ser como lo suficientemente, que tiene una extensión, como que entre 50 y 70 palabras, un porcentaje de la extensión del texto. Es una síntesis y no un resumen, es decir, que no tiene que incluir detalles ni toda la información del texto, sino que esta síntesis tiene que determinar las ideas principales. A partir de esta síntesis nosotros podríamos decidir si leer el texto completo o no. Eh, con lo cual tiene que contener información considerablemente relevante para que nos ayude a esta definición de si leemos el texto completo o no, pero no incluir detalles. Es decir, evitamos incluir, no sé, cifras, fechas, enumeración de cosas. A lo mejor, si queremos incluir algún detalle a modo de ejemplo, se podría incluir. Pero la síntesis siempre tiene que versar sobre las ideas principales, como la idea macro, la idea general del texto, que es lo que nosotros apuntamos en este, por lo menos en este nivel uno. Si bien en el trayecto, en el proceso, en el camino hasta llegar a la síntesis, nosotros trabajamos con muchos elementos como puntuales, como esto de mandarte al texto a ver determinadas frases sustantivas, a ver qué significan, o de mandarlos al texto a ver determinadas palabras, qué categoría gramatical tienen. Nosotros en este inglés uno trabajamos con las ideas generales, con las ideas más importantes del texto. Y la estructura, ahora vamos a repasar un poco, bueno, a lo mejor este de la economía circular o el de que quede disponible esta semana. La estructura es la misma con la que venimos trabajando. Van a tener, ya les digo, el cuestionario en tres, como en tres páginas. Una primera con anticipación, en todas las páginas van a tener el texto en inglés, una segunda con todas las actividades de lectura y una tercera con la síntesis. Eh, Justamente la actividad esta de consolidación de esta semana, la semana 6, a ver si estamos al principio acá, eh, fue un trabajo práctico hace unos cuatrimestres. Yo hace ya unos cuatrimestres que como que me vengo encariñando en algo. Me gustan los textos elegidos para las evaluaciones, entonces algunas evaluaciones tomadas como tal, como evaluaciones, después las dejo al cuatri siguiente como parte de trabajo de la cursada, ¿no? Para ir renovando también un poco el material. Pero ahí te iba a compartir. O sea que la actividad de esta clase 6 es muy parecido al trabajo práctico. Es muy parecido en formato, digo, este fue un trabajo práctico el año pasado, creo que en el primer cuatrimestre, si no me equivoco, donde tenemos un texto, ahora lo vamos a mirar un poquito, donde tenemos como esto de varios elementos paratextuales, tenemos un título, From Bird Watching to Forest Bathing, 8 Relaxing Ways to Have a Break with the Environment in Mind, hay una imagen, hay un encabezado. Acá en el título menciona 8, ¿no? 8 formas relajantes de tomarnos como un descanso con el medio ambiente en mente. Y después hay un punteo de 1 a 8 con un encabezado en negritas, donde nos va a explicar en cada una de esos, nos va a detallar cada una de estas ways, cada una. Cada una de estas ways, como dice acá, de estas formas, de estas maneras relajantes de tomarse un descanso con the environment, con el medio ambiente en mente, ¿no? Y cada una las va a explicar. Pero ven acá que primera actividad de anticipación, en qué soporte fue publicado, esto es análisis del paratexto, quién escribió el texto, si aparece el nombre o no del autor, qué elementos del paratexto, además del autor, aparecen o se pueden ver, y la hipótesis de lectura, que es lo que yo te decía recién. Eh,
es un formato muy parecido al que venimos trabajando semanalmente. Lo que cambia, por supuesto, es el texto, ¿no? Que no es, no lo tienen de antemano disponible. Y vuelve en la segunda hoja a aparecer el texto completo. Y estas que aparecen acá en negritas son estas frases sustantivas que yo te decía, de las cuales se pide que ustedes expliquen el significado en el contexto, ¿no? Eh, Ahí bueno, posiblemente tengamos que usar el diccionario. es posible, sí, por supuesto, usar el diccionario como un recurso más. Siempre tratamos primero de analizar esto de palabras transparentes, de cognados, de qué palabras podemos identificar o conocer, y además, o qué palabras conocemos además en el texto, para empezar a armar una idea, y después pueden usar el diccionario, pueden consultar el diccionario bilingüe. Sí. Eh, yo siempre les recomiendo que ya empiecen con la práctica de usar un diccionario bilingüe en papel, porque es el formato en el que van a tener que rendir después cuando rindan el final a fin de cuatrimestre en persona, ¿no? Pero bueno, a veces es inevitable que estén a una solapa distancia de un diccionario bilingüe digital y que lo consulten. Eh, un diccionario, ¿sí? Bilingüe, no un traductor. eh, que busquen algunas palabras. No hay que enloquecerse con la búsqueda de palabras, ¿no? Hay que tratar de como ser estratega y determinar qué palabras es estrictamente necesario que las busque, eh, porque no puedo entender la oración o no puedo entender el párrafo. Porque a lo mejor en un párrafo hay varias palabras que no entiendo, pero de todos modos le puedo encontrar un sentido, le puedo hilar un sentido coherente y ahí a lo mejor no hace falta buscar las palabras, ¿no? Bueno, te decía, acá aparecen estas frases sustantivas marcadas que son segunda parte de lectura. La primera es cognados, cuáles de estas palabras son cognados o términos transparentes. El segundo ejercicio es esto, explicar estas siguientes frases sustantivas con sus palabras, ¿no? Siempre en contexto, en el texto. Y después ves que, como te decía yo, categorías gramaticales, los siguientes términos son sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. Todos términos sacados del texto, todos términos con su número de línea para que vos vayas a buscarlos. Estos no están marcados en negrita, pero están todos con su número de línea. Y la última actividad, dentro como de las actividades gramaticales, es el tema que quería presentar hoy, que es el tema verbos modales. Ahí voy a la solapa de salirme del cuestionario para ir a la solapa para presentarlo. Los verbos modales son verbos que por sí solos carecen de significado, Eso pero también va en el trabajo sí, práctico. es hasta acá, es hasta verbos modales. Y ahora lo vamos a ver cómo esto se aplica en el trabajo práctico. Los verbos modales, que aparece un cuadrito en esta solapa, en la solapa de la clase 6, son estos verbos que como dice acá, actúan como auxiliares en las oraciones que acompañan siempre al verbo principal y al acompañar al verbo principal le imprimen, le transmiten una modalidad. Porque, por ejemplo, acá tenemos el must, que expresa una obligación, porque donde aparece el must, eh, significa debe o deben o debemos, según quién sea la persona, hacer algo, ¿no? Si dijera he must go, Disculpe, profe, ¿esto material está en esta semana? sí, en esta, la clase Bien, 6.
abajo de todo. Porque existe el verbo modal should que se usa para expresar sugerencias, el debería, ¿no? Si la oración dijera I should go, es yo debería ir, ¿no? Y siempre tenemos el mismo verbo, el verbo principal que está en infinitivo. Los verbos modales son iguales para toda persona, no cambian si sean singular o plural. Eh, sí cambian lo que expresan, ¿no? El must expresa una obligación, un deber. El should expresa una sugerencia, un debería. Y después tenemos el may o el might que expresan una probabilidad o posibilidad, como el podría, el quizás, tal vez. Y muchas veces aparece el can o el could que expresan capacidad, habilidad de hacer algo. Entonces, ahora te muestro cómo este tema aparece en las actividades. Que a lo mejor en todos los textos no aparecen verbos modales, pero si aparecen, seguramente haya un ejercicio como es, qué modalidad indica el verbo resaltado en el siguiente extracto del texto? Entonces tenemos una parte del texto donde finding a moment of peace can be hard. El can es uno de estos verbos modales, de estos verbos que transmiten una modalidad, en este caso el verbo be, el verbo principal, como que encontrar un momento de paz puede ser duro. Este puede, ¿qué expresa? ¿Qué modalidad indica? ¿Una sugerencia, una prohibición, una obligación, una posibilidad? ¿Qué te parece? Una posibilidad. Una posibilidad. Es esto lo que ustedes tienen que, a ver, es esto como la actividad de verbos modales, ¿no? Que incluso pueden consultar si no les suena o no se acuerdan el cuadro este que yo te estaba mostrando recién de la línea, de la clase 6, ¿no? Acá habría que responder una posibilidad. O acá otra vez. ¿Qué modalidad indica el verbo resaltado en el extracto del texto? You might not think that you live in. Este might, hace un rato decíamos que está dentro de los que expresan probabilidades. Entonces acá tenemos prohibición, bueno, pues está el not, ¿no? Está en la negativa, might not. Como tú quizás no pienses que vivas en un. Ahora hay que ver cómo sigue la oración, ¿no? Si este might expresa una prohibición, una incapacidad, es decir, una imposibilidad de hacer algo, una improbabilidad o una sugerencia. ¿Cuál te parece que sería? Y sugerencia no, Sugerencia no, porque era el prohibición should. no, está entre el segundo y el tercero. Claro. Hola, buen día, profe. Buen día. Hola, buen Hace un ratito día. entré. Estaba escuchando, por eso no quise molestar. Creo que es la C, Es de una improbabilidad. improbabilidad porque el might en general expresa probabilidad, posibilidad, y como está en negativo, might not. Expresa como una improbabilidad. Pero este es como el tipo de ejercicio que se nos presenta con verbos modales, que es la última incorporación de esta semana, que también va incluido dentro del trabajo práctico obligatorio. Nosotros, todos estos elementos que a lo mejor pueden ser, yo había dicho que no íbamos a trabajar gramática y pueden ser tediosos o reiterativos, siempre nos llevan a darnos distintos elementos para la comprensión, ¿no? Para conceptualizar. Digo, a ver, me aparece el can, o me aparece el should, o me aparece el might. Bueno, acá tengo una modalidad, se está expresando una probabilidad, se está expresando una sugerencia. Eh, para eso utilizamos los verbos modales. Pero les repito, ustedes pueden tener disponible, pueden tener en sus apuntes, sino el cuadrito que yo les mostraba en la clase 6 siempre hay que tratar de deducir, ¿no? Un poco la modalidad, pero bueno, si no, están como entre la duda para capacidad, que hoy acá el compañero me decía, para capacidad aparece el can o el could.
El may o el might siempre es para probabilidad o posibilidad. Entonces, como está en negativo, es improbabilidad. Y después ya aparece preguntas de comprensión. Miren, en la actividad de esta semana, que no vamos a ver un poco el texto, ¿no? ¿Qué se entiende por wild magnets, no? Cuando están estas preguntas que son como conceptuales sobre definiciones, a lo mejor, eh, y aparece en la línea 27, hay que ir a buscar al texto, ¿no? A ver en esta línea 27 qué conceptos está intentando expresar, ¿no? Acá como dice, making your own wildlife magnets, ¿no? Entonces tenemos una pregunta por opción múltiple, tenemos mm, otra en el que tienen que marcar todas las opciones correctas. Y después tenemos una en la que ustedes tienen que escribir la respuesta, ¿no? Como qué tipo de actividades relajantes se mencionan en el texto cuidando del medio ambiente. Una vez que ustedes atravesaron como todo este proceso, todas estas dos etapas de anticipación y de lectura, y cada una de estas actividades de gramática nos llevan todo el tiempo al texto a buscar una palabra, a buscar la frase, a buscar esta palabra qué categoría gramatical corresponde, a ver este verbo qué modalidad expresa. Todo esto nos va sirviendo para ir empapándonos, familiarizándonos con el texto, ¿no? Porque después cuando tenemos que buscar las respuestas de las preguntas de comprensión también, tenemos que, bueno, acá en esta que tenemos que escribir, que ya no es por opción múltiple o por todas las opciones correctas, eh, tenemos que volver siempre al texto. Siempre nuestro aliado es el texto, ¿no? Todo, y es nuestro límite, y no importa en esta instancia la opinión personal, porque la síntesis o las respuestas tienen que ser conceptuales, objetivas, sobre el contenido del texto. Cuando ustedes ya pasaron todas estas instancias, la última, que es la de la síntesis, vamos a tener que volver al texto, pero ya cuando volvamos antes de escribir la síntesis, vamos a tener una idea del texto, vamos a tener una idea de qué se nos qué se nos presenta en este caso en cada uno de los apartados con número. Eh, a lo mejor no sabemos todas y cada una de las palabras, pero ya tenemos como una idea de los títulos, de qué información se nos presenta. A veces hay que volver a leerlo o releerlo velozmente para poder decidir qué ideas plasmar acá en esta síntesis, ¿no? Bueno, acá dice 60 y 80 porque el texto es un poquito más largo. Este de la cantidad de palabras que nosotros les pedimos en la síntesis no es caprichosa, tiene que ver con que es un porcentaje de la extensión del texto. Este texto a lo mejor es un poquito más largo, pero ustedes van a tener entre 50 y 70, o sea, el texto es un poquito más corto el de la evaluación, para que resuelvan. Eh, Ximena, ¿vos tenés alguna duda puntual? No, justo entré y estaban hablando de la semana pasada, Sí, de las actividades. Bueno, sí, vi también en las cosas que me equivoqué y bueno, ahí ya traté de solucionarlo y entenderlo, que me confundía, por ejemplo, algunas palabras que estaban como verbo, pero no eran como, tenían otro significado en el texto. Y otra sí, consulta era, así va a ser el trabajo práctico. sí, eso yo lo explicaba al principio. El trabajo práctico, de hecho, este texto que estamos como viendo muy por arriba, que es que está disponible esta semana, yo le decía a tu compañero que hace un par de cuatrimestres fue un trabajo práctico. Yo ya hace unos cuatrimestres, hace un par de años, que como que después el texto que tomo para el trabajo práctico, después al cuatrimestre siguiente, o un par de cuatrimestres después, lo incorporo a la cursada, porque además de darles como un parámetro de, bueno, así fue la evaluación, me parece que vamos actualizando todo el tiempo el material de la cursada para no quedarnos con textos tan viejos. Sobre todo porque siempre en esta primera parte del cuatrimestre nosotros trabajamos estos temas. Es toda una presentación a un enfoque
de trabajo respecto a un idioma distinto a lo mejor el que podían pensar o el que las preconcepciones que traían de cómo trabajar con un idioma. Acá, es mucho de aplicar técnica de comprensión lectora y no tanto de saber inglés. Entonces, en esta primera instancia, nosotros trabajamos como con no tantos, no muchos temas gramaticales, más que esto que, bueno, las palabras transparentes, las frases sustantivas que se las doy yo para que ustedes intenten explicar con sus palabras el significado. Y les repito lo que yo decía hace un rato, ¿no? Esto de cada uno de estos ejercicios que nos lleva todo el tiempo al texto, nos va familiarizando con el texto, nos va impregnando del contenido del texto, nos ayuda a una correcta conceptualización del contenido del texto, para cuando ustedes tengan que expresar o redactar la síntesis, puedan expresar correctamente, puedan conceptualizar correctamente, ¿no? No tengan errores de lo que llamamos errores de comprensión eh, o, o de conceptualización. ¿Qué les iba a Listo, decir? listo, buenísimo, gracias. Ok. Y el tema, como le decía el compañero, el último tema gramatical que queda, que es lo que se agregó esta semana, es esto que estábamos, justo creo que ya estabas vos conectada, era lo de los verbos modales. Sí, 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 lo vi, lo entendí. Genial. La verdad es que no, o sea, teniendo como visual o teniendo cerca este cuadro, por lo menos hasta que nos familiaricemos un poco más con estos verbos modales, no es una actividad difícil más que para señalarnos, ojo que en esta parte del texto hay un verbo modal que en esta oración se está expresando algo con una modalidad, con una probabilidad, con una posibilidad, con una sugerencia, con una obligación, ¿no? Otra vez esto, volver a poder identificar o encontrar elementos que nos lleven a una correcta conceptualización. No sé si les queda alguna duda. Hoy era como, bueno, una intervención bastante, como les presento todo lo que queda acá, pero la realidad estaría bueno que esta semana trabajen como de la manera más autónoma posible, de miras a la semana que viene, que es la evaluación. Eh, que cualquier duda me dejen la duda en el foro, cualquier consulta en el de esta semana, que no hay actividad para hacer en el foro, solo queda habilitado en esta semana 6. eh, Sí, sí, solo en la actividad se responde. solo, sí, acá es para, ven, dice para dudas o consultas, solo se responde acá y lo otro que en este cuestionario tiene tiempo. Es decir, eh, también a los efectos de, no, lo estaba compartiendo, perdón. A los efectos de practicar y prepararnos mejor para la semana que viene, que tenemos el trabajo práctico obligatorio, si bien van a tener toda la semana para resolver esta actividad, cuando ustedes ingresen al cuestionario, eh, les va a empezar, no sé por qué no empezó a correr el relojito, les va a empezar a llegar, espera, algo acá, chequeo la configuración, si no le puso el relojito, sí, será porque yo ya lo tenía bien, bueno. No les puedo mostrar ahora, pero les va a aparecer arriba a la derecha del cuestionario un relojito. Este caso de la práctica, estamos con 240 minutos, con 4 horas, es decir que una vez que vos lo abras vas a tener, ahora acá. Mm. Ven acá arriba a la derecha les aparece el relojito con cuenta regresiva. Una vez que vos lo abras, este texto de esta semana, vas a tener 4 horas para resolverlo. Si en 4 horas no lo resolviste, o sea, lo que resolviste en 4 horas, si no lo mandaste antes, se envía automáticamente. Esto es para que tengan un poco como esto de sentarse, analizarlo, resolverlo y todo de un solo tirón, ¿no? En una sola instancia. Pero por eso les doy 4 horas, porque es para practicar. Y de todos modos tienen dos posibles, dos intentos, ¿sí? En esta semana que es para practicar. Atentos que en el trabajo práctico obligatorio la semana que viene es un solo intento y es más corto, no son 4 horas que les queda abierto el cuestionario, sino que les queda abierto
decíamos 150 minutos, aunque es para resolver en 100 minutos, una hora y media, una hora 45, el cuestionario les va a quedar abierto un rato más. Es como la cronometrización del cuestionario es como la novedad de esta semana, por eso tampoco es que tenemos solo la presentación de verbos modales y el mismo esquema de trabajo. Así que yo les sugiero que esta semana, como a conciencia, en algún momento en que tengan tiempo, se sienten a hacer esta práctica semanal, esta actividad de consolidación semanal, con tiempo, ya les digo porque lo abren y les va a empezar a correr el reloj y ya no lo pueden parar, eh, para estar como preparados desde el entrenamiento semanal para el trabajo práctico obligatorio de la semana. Si no tienen Una ninguna, consulta. sí, dale. En el caso de desaprobar, por ejemplo, ¿cuándo se recupera? A la semana que sigue Ay, no, o...? no, bueno. A ver, tenemos dos instancias. Yo corrijo y hay gente que no llega como con los estándares mínimos que se piden para la síntesis, que es la actividad más importante, en la última, la de poslectura. Entonces, a la semana siguiente tienen una instancia que se llama reescritura, que ustedes pueden volver a ingresar a reescribir la síntesis. Ah, listo, listo, sería solo la síntesis. Es solo la síntesis. Sí, llegado a esa instancia, no aprobó, o si tenés todo mal, eh, y está desaprobado, después a fin de cuatrimestre tenemos el recuperatorio. A fin de Ah, cuatrimestre, ¿por qué? Se puede recuperar solo uno de los dos trabajos prácticos obligatorios, y esta materia es por acumulación. No es que en este trabajo práctico obligatorio trabajamos con unos temas sí, sí, estaba en las pautas, lo leí que había que y los aprobar uno de los dos para llegar al final, sí, sí. hay que hablar uno de los dos para poder rendir, o sea, Sí, para poder sí. rendir el recuperatorio. Llegar al final tenés que aprobar los dos, sea en instancias regulares o sea en instancias recuperatorias. Eh, si no tienen ninguna otra consulta puntual, eh, los voy a dejar por hoy. Me voy a poner a corregir las cuestiones pendientes que quedaron con los que estuvieron entregando, porque ahora esta semana les agarra como el apuro de entregar todas las pendientes para también alcanzar la regularidad para poder rendir el trabajo práctico obligatorio. Así que me voy a poner a corregir y a mandar devoluciones. Y cualquier duda la dejan en el Entonces foro. la duda que hay esta semana la ponemos en el foro que está Sí, exclusivamente para esto esta semana. ahí en la clase 6 hay uno que es solo, esta semana no hay que hacer ninguna actividad en el foro. Es solo dentro del Claro, cuestionario todo. Así que cualquier duda la dejas ahí. Y dentro del listo. día voy a tratar de estar respondiendo atenta a los que están practicando esta semana. Bueno, muchas Muchas, gracias. no, a ustedes por Estamos. conectarse. Gracias, Eh, profe. Ya después el próximo encuentro por Zoom es ya post trabajo práctico obligatorio, ya de cara a temas nuevos para, creo que es el 5 de mayo y ya volvemos al horario habitual de las 19 horas. Nos estamos viendo y nos mantenemos en contacto. Éxitos con el trabajo práctico. Vamos, A gracias. seguir Chao. Gracias. trabajando. Chao, chao, Hasta gracias. luego, chau, chau.